se vincula exclusivamente con la justicia penal. Es decir, los diarios no publican noticias de sentencia de desalojo, salvo que sean desalojos conflictivos de carácter penal también, ¿no? Pero, digamos, las decisiones del juicio civil difícilmente provoquen una noticia periodística. La noticia periodística está vinculada siempre con la justicia penal. Y esto no es un fenómeno, desde luego, que ni rionegrino ni neuquino, ni siquiera argentino, es un fenómeno vinculado con todos los países del mundo que tienen sistemas inquisitivos reformados como el nuestro. Es decir, los países de Europa continental, el nivel de desprestigio de sus justicias penales, es muy parecido al que nosotros constatamos, y las agencias que se dedican al tema lo constatan mediante sus estudios estadísticos, que sufre la justicia penal argentina, fenómeno que indudablemente está vinculado con el proceso de mediatización, pero que no se desarrolla igual en el resto del mundo, que tiene otros sistemas judiciales, ¿no? Es decir, este fenómeno no ocurre igual en los países que tienen sistema acusatorio y juicios por jurado. Este es un problema en realidad político, porque fíjense ustedes que el Poder Judicial en nuestro país es el que menos vinculación tiene con el depositario de la soberanía popular. Antes, acuérdense, la soberanía era divina. El rey absoluto era el vicario de Dios, y consiguientemente la legitimación del poder del rey absoluto venía de arriba, así que era indiscutible, y por eso, digamos, el delito de traición se castigaba con la pena de muerte. Cuando se evoluciona y llega la soberanía popular, esto es ostensible en nuestro sistema constitucional en relación al poder legislativo y al poder ejecutivo. El poder judicial es, sin embargo, uno de los tres poderes, y está desempeñado por personas que son designadas de forma muy indirecta por el pueblo, pero además que tienen mandatos perennes, es decir, salvo caso de remoción por los casos que la Constitución prevé de mal desempeño o delito cometido en el ejercicio de sus funciones, no son removibles. Esto hace dudar sobre si es acertado o no el sistema de este tipo de plazos sine die para el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero de todas maneras, es verdad que en otros sistemas la justicia está mucho más vinculada con la decisión popular, como es a través del sistema de jurados. Los jurados son la participación, y su legitimación es una legitimación de tipo político. Es decir, la historia del jurado, acuérdense ustedes, empieza en el siglo XIII, es decir, en el año, más exactamente en el año 1215, en la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Esta característica de la soberanía popular tan alejada es una de las que, sin lugar a dudas, está influyendo en esta falta de legitimación que hoy se hace ostensible, porque casi no hay sentencia judicial, por acertada que pudiera ser, de acuerdo a las circunstancias de la causa y a las circunstancias que se hayan vivido durante el juicio oral que se celebra, pero vemos que si absuelven, protesta los representantes de la víctima y las organizaciones que muchas veces se dedican a la defensa del interés
intereses de ese tipo, o si condenan, protestan los parientes del imputado, y está claro de que, digamos, la justicia penal no resuelve conflictos. La justicia penal, en todo caso, en el mejor de los casos, los redefine, pero los conflictos no son resueltos por la justicia penal. Hay avances en esa dirección. En la misma ley de Río Negro del año 2003 están previstos criterios de oportunidad para la solución de conflictos y formas alternativas a los juicios, pero es cierto que hemos hecho, aunque un paso importante adelante, y en ese sentido fue pionera la ley de Río Negro, cosa que hoy ya no se discute, porque ustedes recordarán, cuando se sancionó la ley 3794, hubo muchos que opinaban que era inconstitucional, etcétera, etcétera, y hoy todas las provincias tienen prácticamente criterio de oportunidad, mediación, hay fallos en todas partes, o sea, es decir, no solamente en la provincia de Río Negro respecto de la constitucionalidad, pero es de todas maneras cierto igual que estos institutos han tenido una acogida bastante modesta de parte de, digamos, el poder requirente, que es uno de los órganos fundamentales para todo este tipo de procesos, por ser el representante natural de la víctima, independientemente de cuando ésta quiera adquirir el papel de querellante. Y verdaderamente, digamos, no ha producido los efectos que se podían esperar en esa dirección. Habrá que recordar que los sistemas judiciales son sistemas complejos por muchos motivos, la variedad de sus componentes, que abarcan elementos normativos, culturales, institucionales y recursos humanos. Hoy, en la intervención de los diputados neuquinos, por ejemplo, quedó remarcada lo que es el cambio cultural al que aludían. También alguien aludió a que, creo que el diputado Gatti, si no recuerdo mal, que algunos de los jueces del tribunal sostenían que primero había que hacer el cambio cultural y después hacer la reforma, lo cual era obviamente poner el carro delante de los caballos, ¿no? Y no detrás para que los tiraran, porque los cambios culturales naturalmente son precedidos por los cambios legislativos, y no siempre alcanzan los cambios legislativos a producir cambios culturales y el cambio de las prácticas. Por eso la comisión de seguimiento a que aludió, por ejemplo, Rinaldi, también el diputado Russo, que me parece que es una herramienta indispensable para que, producida la reforma legislativa, la reforma procesal se convierta en una realidad que cambie las prácticas, que es lo que... Sí, hay que reconocer primero que el litigio penal tiene siempre la base de un conflicto, es decir, un litigio es un conflicto formalizado, en definitiva. Y esto implica la presencia de una víctima, o en otros casos de delitos, cuando se trata de bienes jurídicos difusos o bienes jurídicos que afectan a un grupo muy grande de personas, digamos, una víctima colectiva, pero siempre hay un conflicto, y lo que no debería haber en el otro extremo es el delito por infracción, ¿no? Es decir, el delito sin lesividad, que los hay, y varios en nuestro Código Penal actual, ¿no? Todos los delitos de tenencias, que en realidad la tenencia no es una conducta humana, y si el derecho penal es de acto y no de autor, en principio los delitos de tenencia son de dudosa constitucionalidad, todos los delitos de tenencia, lo mismo que los delitos de peligro abstracto, sobre todo cuando se pretende que estos delitos de peligro abstracto se puedan cometer con dolo eventual, por ejemplo. Vamos a ingresar en los ejes de la reforma, que esto es básicamente lo que queremos sintetizar.
Yo creo que la urgencia de la reforma, lo hemos dicho en algunas conversaciones previas, pero lo reiteramos ahora, son de una urgencia dramática. Es decir, la urgencia que tiene la provincia de Río Negro en modificar su código de procedimiento, igual que la provincia de Neuquén, es porque a Neuquén le puede pasar en cualquier momento lo que ya le pasó a Río Negro, que es que la Corte se ocupe del análisis detenido de su sistema legislativo. O sea, el voto de Zaffaroni y David Sandoval señala con toda precisión. Nosotros hemos en algún momento hecho un análisis detenido, pero en nuestra opinión, después de la sentencia de Sandoval, los artículos, voy a citar los artículos del actual Código de Procedimiento de Río Negro, ordenado por la Ley 4270. Los artículos 21, 59, 61, 93, 96, del 163 al 165, el 167, el 180, el 181, el 184, el 194, el 217, el 260, el 274, el 279 y el 281 de la etapa instructoria, y los artículos 329, 331 al 334, 336, 339, 341, 351, 352, 354 al 365, 367, 368, 373 y 377 de la etapa del juicio, de acuerdo con el análisis que hace el voto de Zaffaroni y la sentencia de Sandoval, son inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales. Además, después que los pactos internacionales han sancionado el apotegma, el que instruye no juzga, la misma subsistencia del Código de Instrucción es un directo agravio a la preeminencia que el artículo 31 de la Constitución Nacional le da a las normas de los pactos internacionales, conforme también al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional reformada de 1994. Ahora hablemos de la cuestión de los jurados. Después del lúcido análisis que hizo Nelly Meana sobre la ley de convocatoria, la reforma del año 94, no cabe la menor duda que la voluntad constituyente plasmada en el año 94 fue, bueno, basta de jorobar con el asunto de los jurados, vienen los jurados, porque si no, no se olviden ustedes que en el año 1949, en aquella constitución que fue en 1949 derogada por decreto, en 1956, se había suprimido los jurados. Con lo cual, esa constitución del 49 había terminado por consagrar la teoría del desuetudo de las normas de los jurados, cuando en realidad, para cualquiera que haya leído el voto conjunto de Petracchi y Zaffaroni del fallo Casal, sabe bien cómo es el análisis de la cuestión desde el punto de vista constitucional. Está más que claro que nuestro país tiene lo que yo llamaría una esquizofrenia institucional derivada de la circunstancia de que tenemos una constitución americana y tenemos institutos de carácter europeo continentales. Entonces tenemos dos modelos, dos esquemas completamente diferentes. La Constitución americana tiene control difuso de la constitucionalidad. Todos los jueces, como en nuestro país, pueden decretar la inconstitucionalidad de la norma. Las constituciones europeas, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ninguna tenía órganos de control de constitucionalidad. Esto del control de constitucionalidad los franceses todavía hoy lo siguen resistiendo. Es decir, en la Argentina privó en la historia inicial de nuestra organización institucional, después de las normas y de la célebre discusión en el seno de la Convención Constituyente de 1853 de Savary y Gorostiaga sobre el tema del reparto de las competencias federales y de las competencias reservadas por las provincias, Privo decía una realidad heredada de la colonia. No es casual, también lo
decíamos esta mañana en el seno de la Comisión de Reforma, no es casual que el primer tribunal argentino haya sido en 1812 creado y fue la Cámara Civil de Buenos Aires. Pero en realidad, lo único que cambió con su creación fue el nombre, porque la Cámara Civil de Buenos Aires era la misma Real Audiencia, compuesta por los mismos oidores, y aplicaban las mismas leyes, que eran las leyes de Indias, que aplicaba la Real Audiencia en nombre del virrey,